Buenos días. Dicen que la puntualidad es la cortesía de los reyes. Aquí no hay reyes, pero tratamos de ser puntuales. Amigas y amigos, hay flores en los árboles y en las caras sonrisas, diría don Luis en uno de sus sonetos. Buenos días y bienvenidos a la Fundación Luis Muñoz Marín. Mi nombre es Manolo Núñez Negrón. Como nuevo director ejecutivo, me complace extenderles, a nombre de la Junta de Directores y de todos los que trabajamos en este espacio tan especial, una calurosa bienvenida. Reconozco la presencia y el apoyo de los miembros de la familia Muñoz Mendoza que se encuentran aquí en el día de hoy. Y excuso públicamente a la ex senadora Victoria Muñoz Mendoza, que no ha podido asistir y se ha comunicado con nosotros. Va para ella y su familia un abrazo solidario. Cuentan que don Luis y doña Inés pasaron por aquí en 1944 y quedaron absolutamente prendados con la belleza del entorno. Es comprensible. Deben haber repetido con Gautier Benítez los versos conocidos: un jardín encantado sobre las aguas del mar que domas. En 1946, y después de mucho insistir, lograron alquilar este hermoso predio, que sería su hogar, en el que levantaron una familia y al que trataron de convertir en un ámbito de reunión, de camaradería y convergencia. Lo sabían ellos y lo sabemos nosotros. Este es un lugar de llegada, un recinto para permanecer. Me conmueve pensar que allá en su fuero interno, cuando esto no era más que un bosque poblado de rumores, ambos soñaron el proyecto de una organización dedicada a pensar permanentemente al país que tanto habían amado. Me conmueve pensar que ambos, don Luis y doña Inés, fueron siempre receptivos a la pedagogía de los árboles que aquí anidan y quisieron que un día como hoy los puertorriqueños y las puertorriqueñas se congregaran para dedicarse a imaginar el futuro, indagando sin temor en el pasado, en un pasado que incluía también cuestionar y preguntarnos por sus gestas. Mirar de frente a la historia para entenderla. He aquí una hoja de ruta. A esta faena permanente y necesaria, don Luis la llamó la tertulia. De eso sabía él, gran conversador. Y si no, que le pregunten a sus amigos y maestros, Nemesio Canales, Luis Llorén Torres, José de Diego y Padró y Clara Lear, entre otros y otras. Este es el propósito de la fundación que lleva su nombre y que me honro en dirigir: ampliar la tertulia, mantener viva la llama de la conversación, ayudar a fomentar un diálogo público más amplio, más dinámico y sosegado. Nuestra misión es sencilla: acompañar a Puerto Rico. Por eso agradezco de todo corazón su presencia aquí en esta mañana. Estoy seguro que será una ocasión memorable. Dejo con ustedes a la licenciada Caroli García, vicepresidenta de la Junta de Directores, para que ofrezca un saludo oficial en representación de sus colegas. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy, presencialmente aquí en la sede de la Fundación Luis Muñoz Marín, así como a través de las redes sociales. En esta, la conmemoración del aniversario 124 del natalicio de Luis Muñoz Marín. A nombre de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín, de nuestro presidente, el señor Carlos Olivencia Gaya, y del mío propio, les damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por acompañarnos. Nos unimos al saludo protocolar del director Manolo Muñoz y en especial queremos reconocer la presencia del doctor Jorge Rodríguez, director de la Fundación, y del director emeritus, el licenciado Emilio Piñero, que también nos acompañan. Gracias por estar aquí. La conmemoración de este aniversario es particularmente importante y especial para todos nosotros. Por un lado, porque luego de 2 años de pandemia tenemos nuevamente la oportunidad de
reunirnos presencialmente y poder interaccionar y fomentar el diálogo abierto y el intercambio de ideas en busca de soluciones para atender los problemas que a diario confrontamos como país. Por otro lado, porque es la primera conmemoración bajo el liderato del licenciado Manolo Núñez Negrón, natural de San Sebastián del Pepino y profesor universitario, quien a partir del pasado mes de enero asumió la dirección ejecutiva de nuestra fundación y quien está comprometido con dar continuidad a los proyectos actuales e insertar a nuestra institución en los debates humanísticos, sociales y económicos de Puerto Rico del siglo XXI. En la Fundación Luis Muñoz Marín reconocemos la importancia de fomentar un diálogo franco sobre la historia y la cultura de Puerto Rico. Somos conscientes del compromiso de nuestros intelectuales públicos y buscamos fomentar la creación de estos espacios de discusión y análisis de nuestra realidad puertorriqueña. Hoy, en pleno siglo XXI, a 4 años de la crónica Las Tribulaciones de Jonás y en la conmemoración de el 124 aniversario del natalicio de Luis Muñoz Marín, damos paso a este espacio. Nos sentimos agradecidos y sumamente honrados de poder contar como nuestro orador invitado con uno de nuestros escritores más prolíficos y uno de los cronistas más importantes de América Latina, el sobresaliente escritor puertorriqueño y catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico, Edgardo Rodríguez Juliá. Muchas gracias. Gracias, Caroli. Al conmemorar el natalicio 124 de don Luis Muñoz Marín, que vino al mundo en la ciudad de San Juan un 18 de febrero del año 1898, la Fundación quisiera celebrar la memoria de un hombre que se mantuvo en permanente coloquio con su país. Árbol, yo soy tu flauta, cuando la lluvia deja de hacer música en tus hojas, nos dice en un poema de la década del 20. Y en otro del mismo periodo, todavía más sugestivo, confiesa: buscar la forma nueva que me sugiere el siglo. Imposible no leer en ese alejandrino perfecto un programa literario que ya se anunciaba político. El orador invitado de hoy, el escritor Edgardo Rodríguez Juliá, también ha querido, a lo largo de su vasta y rica obra, buscar las formas nuevas. Así, quienes nos hemos acercado a su trabajo, quienes somos sus devotos lectores, sabemos que se ha aventurado con igual fortuna y honestidad en los terrenos de la novela, el ensayo, la crónica y el periodismo. Además de ser amante del jazz, también es un aficionado del béisbol, pasiones que nos unen y a las que ha dedicado páginas entrañables y hermosas. Por Edgardo siento una admiración profunda. Me ha dado a leer El país de mis padres y de mis abuelos. Ha diseccionado la transformación de Puerto Rico en ficciones que, a mi juicio, se inscriben en lo mejor de la narrativa latinoamericana del siglo XX. Me honra que haya aceptado esta invitación. Hay en su trabajo, en su fidelidad al oficio literario, una ética. Vivir el arte como autoexigencia, con integridad y solvencia estética. En el Don Carlos de Schiller hay un personaje que le pide a la reina que le diga a su hijo, el infante, que cuando sea hombre respete los sueños de su juventud y que no desplace con la sabiduría que otorgan los años la exaltación de las épocas primeras. He pensado mucho en esta frase ahora que mi buen amigo Edgardo, a quien admiro, vuelve a enfrentarse 40 años después a ese libro que marcó una generación y retrató un país en sus profundas contradicciones y estructuras del sentir, Las Tribulaciones de Jonás. Hoy el escritor maduro, sereno, en pleno dominio de su late style, que diría Edward Said, se mira en el espejo de aquel escritor joven y tiene mucho que decirnos. Pero de eso nos hablará otro magnífico escritor, colega, todavía joven, que lo conoce bien y que tiene a su cargo su presentación, el amigo Cézanne
Cardona Morales. Buenos días, un enorme placer estar aquí con ustedes. El consejo funciona casi a la perfección. Para evitar que nos piquen las aguas vivas, lo mejor es embadurnarse el cuerpo con vaselina. Eso dice Edgardo Rodríguez Juliá en el cruce de la bahía de Guánica, y lo he comprobado por años nadando las aguas saladas de mi pueblo natal, Dorado, el municipio que mejor guardó el secreto, según de Diego Padró, de los jangueos playeros de Luis Muñoz Marín y Luis Pález Matos. Pero este no es el único consejo que se desprende de la vasta obra de Edgardo. En Puertorriqueños, por ejemplo, hay una curiosa receta, elegante y lúdica, de cómo posar para un retrato familiar y que, vista desde hoy, parece una advertencia contra el selfie narcisista de las redes sociales. Posar para un retrato, dice Rodríguez Juliá, es plantarse en la propia dignidad, asumir una postura para los otros que no desmerezca mi valía, reflejar la personalidad o la intimidad, quizás el alma, un oficio o una condición que ejemplarice una determinada clase. No nos olvidemos tampoco de que en las tribulaciones de Jonás, Edgardo nos aconseja que por nada del mundo le preguntemos a Luis Muñoz Marín por la independencia. Una renuncia muy similar a la del héroe Baltasar en el siglo XVIII, anacronismos aparte, y a la técnica de Manolo en Sol de Medianoche para evadir el resentimiento. De la misma forma en que Hemingway se repetía a sí mismo en el París de los años 20 que lo único que tienes que hacer es escribir una frase verídica, Edgardo hace lo propio respecto al oficio de cronista en El entierro de Cortijo. El filtro del cronista es la memoria, la personal y la colectiva, también los prejuicios. ¿Por qué no? Sin alardes metafísicos y sin una pizca de paternalismo, eso que se me antoja llamar aquí los consejos de Edgardo no son otra cosa que epifanías irónicas o ternuras con limón que brotan del proyecto narrativo más honesto y ambicioso de la literatura puertorriqueña y el Caribe. Pues no creo que exista un autor en toda Latinoamérica cuya obra cristalice mejor esa épica rumbera entre lo público y lo privado, entre lo universal y lo local, entre lo citadino y lo provinciano. Si asumimos con Alfonso Reyes que la crónica es literatura hecha en casa, tendríamos que decir que la obra de Edgardo es la literatura hospitalaria que le enseñó a mi generación a llegar a casa estando en cualquier parte. Porque tan importante es reconocer un slider, ese lanzamiento hacia la esquina del home, como soñar con la ciudad de San Juan sin morir de nostalgia. Porque tan crucial es distinguir la crisis de mediana edad de un dolor de piedra en el riñón. Porque tan esencial es saber que el Cadillac convertible de Víctor Peyot era color violeta, así como anotar que la pajilla del bohío de Muñoz la ponía un hombre que vivía en Vega Baja. Y es que en cada página de Rodríguez Juliá siempre es posible encontrarse con eso que una vez dijo Carson McCullers: la escritura no es solo la manera de ganarse la vida, sino la forma de ganarme el alma. Cuando le preguntaron qué es lo más que admiras de un escritor, José Lezama Lima contestó lo siguiente: que maneje fuerzas que lo arrebaten, que parezcan que van a destruirlo, que se apodere de ese reto y disuelva la resistencia, que se acerque a las cosas por apetito y que se aleje por repugnancia, que durante el día no tenga pasado y que por la noche sea milenario, que le guste la granada que nunca ha probado y que le guste la guayaba que prueba todos los días. Lo mismo podríamos decir del esteticismo militante de Edgardo, pues no hay libro suyo que no sufra de esas hermosas enfermedades de las que está compuesta la gran literatura: euforia y parodia, lealtad y contingencia, rabia y ternura, realidad y deseo. El único consejo que no se encuentra en la obra de Edgardo es precisamente cómo presentarlo. Y a mí solo se me ocurre llamarlo al podio y decirle: gracias, maestro.
buenos días. Una presentación como esa obliga a uno a una superación casi imposible. Así que muy agradecido. Cezanne, Manolo. Si me emociono, son los años, no creo que es otra cosa. Siempre me he estado curioso eso, cómo uno se vuelve tan sentimental. Bueno, pero nada. Bueno, esta reflexión es en torno a este libro que escribí hace 40 años, y también es una reflexión sobre la obra de don Luis Muñoz Marín. He titulado este ensayo, esta reflexión, Las tribulaciones de Jonás, 40 años después. Estimados amigos, agradezco a la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín esta invitación que me honra. Los felicito por haber escogido como director ejecutivo de la Fundación a Manolo Núñez Negrón, escritor que admiro, un joven maestro de la prosa narrativa. Cezanne algunas veces me acompaña los sábados en el periódico. Estamos en la misma página, anverso y reverso. Y eso me alegra también muchísimo porque lo conozco ya hace algunos años y también es uno de los escritores jóvenes. No se preocupen, van a ser escritores jóvenes en Puerto Rico hasta los 60 años. Es así, yo pasé por eso. Así que me honra mucho la presentación de ustedes. Hoy me corresponde reconsiderar en mi vejez un libro escrito en la juventud y luego comentado en la madurez. Lo considero un privilegio más de mi destino que pocas veces he considerado adverso. Esta revisión, de hecho, tiene hasta cierta pretensión de ecuanimidad clásica, oportunidad de serena consagración para ese texto. Hace 20 años también estuve aquí, invitado aquella vez por el historiador Fernando Picó, para comentar las tribulaciones de Jonás, justo 20 años después de que mi libro causara cierta pasajera indignación y un entusiasmo todavía más breve. Hoy por hoy les confieso que el libro sigue asombrándome por su originalidad y modernidad. Son varios los géneros fronterizos que cultivo en esta crónica, desde la memoria y el ensayo hasta pasando por lo narrativo y culminando en el difícil arte de la semblanza. Resultado de una impertinencia juvenil con la que moriré, con este libro estrené procedimientos de escritura que me han acompañado durante mi ya larga carrera literaria. El uso de la fotografía como incitación para la anécdota o el cuento ahí tuvo sus orígenes. La escritura es diversa, de mucho registro en sus tonos, recala lo mismo en la sátira mordaz que en una ternura lírica que espero me acompañe hasta el final. Pretendí sendos retratos de Muñoz y doña Inés, semblanzas hechas muy de cerca, a corta distancia y con cámara indiscreta en mano, casi una intromisión en la interioridad de los sujetos, indagación mediante sus detalles y rasgos elocuentes, hecha en ánimo de veracidad. El documento Verité
revelador que eventualmente se convertiría en ambición y característica irreductible de mis crónicas. Antes del entierro de Cortijo ensayé muchos modos y maneras literarios con las tribulaciones de Jonás. Esta mi adivinación en la lucha del prócer atrapado en las entrañas del imperio. Las semblanzas de aquella pareja única en nuestra historia política, ocupan lo que entiendo es la parte central del libro y que titulé Segundo Encuentro Trujillo Alto. De la sección que titulé El entierro surgirá más adelante la narración a manera de crónica del entierro de Cortijo. La indagación en la pose y la adivinación de las voces del libro Puertorriqueños ya está presente en la sección que titulé Iconografía. Resulta curioso que entre el segundo encuentro, Trujillo Alto, y la composición del libro haya transcurrido un tiempo, 2 años, donde mediaría el recuerdo de ese encuentro ya más como memoria evocativa que como reportaje. Aún así, ahí en el texto están todos los detalles elocuentes de aquella entrevista. Concebí el libro el año de la muerte de Muñoz, 1980. Recuerdo perfectamente las circunstancias. Ya quería alejarme de la escritura paródica de Crónica de Nueva Venecia, ensayar las voces de las tribus más cercanas a la calle. Fue entonces que ensamblé, por así decirlo, el libro, compuesto de mis recuerdos infantiles, del Bate pasando por Aguas Buenas en caravana triunfal, la entrevista y semblanza en su vejez, la crónica de su entierro, el repaso fotográfico y anecdótico de su iconografía. Fue don Roberto Sánchez Vilella, en ocasión de una muestra de la fotografía de Jack Delano en el Museo de la Universidad, quien primero me elogió la semblanza, aquel retrato que hice de Muñoz Marín. Durante ese segundo lustro de los años 70, cuando tuvimos la entrevista con el Bate aquí en el Batey aledaño, posiblemente fue en la primavera de 1978, yo terminaba a los 32 años ese ciclo de novelas que titulé Crónica de Nueva Venecia. Hoy tengo casi la edad de Muñoz Marín en aquel encuentro. En realidad, aquella visita estuvo destinada más para que el escritor consagrado José Luis González lo conociera que para madurar mi pluma juvenil. José Luis, se excusó porque tenía la monga. José Luis nos visitaba en la universidad cada cierto tiempo, viajando desde México, donde vivió a partir de 1953, en eso que yo llamaba, sin que esto llegara a sus oídos, sus visitas pastorales. Enrique Vir Piñero, profesor de Derecho y leal muñozista, fue quien nos consiguió la entrevista con Muñoz Marín. Quique era asiduo de una tertulia que José Luis presidía en el Club de la Facultad del recinto de Río Piedras. Por mi juventud, yo era el colao. Hoy me asombra mi delicadeza y candor con Quique Vir. Le di a leer el manuscrito y acepté algunas críticas que en algunos pasajes se convirtieron en autocensura. Como ya he señalado, poder valorar esta obra literaria que considero juvenil es un privilegio, pero también implica recuperar la motivación última que me llevó a escribirla. Porque además de su original escritura, ahí está la siempre conflictiva valoración de la grandeza de Luis Muñoz Marín. Me formé en un hogar republicano, tuve adolescencia y primera juventud independentista. El independentismo era casi una obligación inter pares y seña de superioridad intelectual y moral en la universidad de aquellos años.
Desde la madurez he tenido una larga estadía en el escepticismo político. Cuando visitamos a Muñoz, el supuesto siempre fue que aquel sería un encuentro con universitarios independentistas. El gran ausente y a quien eventualmente le dediqué el libro fue, por supuesto, José Luis González. Ahora bien, insisto, la imagen que más ha permanecido en mi memoria como máxima epifanía del encuentro y quizás hasta hecha a regañadientes en aquel entonces, nada tiene que ver con invitados, ideas o discursos, sino con una valoración nada prematura ni impensada de lo que es la grandeza política. En las tribulaciones de Jonás manifiesto el encuentro en mi juventud con esa grandeza política, la constatación ineludible e inequívoca de cómo un hombre puede lograr, junto a otros que completan su liderato, la transformación de toda una sociedad. El reconocimiento de esa grandeza está en apenas mi segundo libro, también el comienzo de mi alterna carrera literaria en el género de la crónica. Pedro Albizu Campos, a quien conocí en mi infancia, haciéndome tiradas con una pelotita de goma, créanmelo, él en silla de ruedas, hemipléjico y afásico, y yo tirado en el piso y recostado contra la pared de aquella ancha galería del hospital presbiteriano, de cara a la luz y el sonido del mar cercano, le reconozco la grandeza de validar su discurso mediante un enorme sacrificio personal. La vida de Muñoz Marín, su gesta, en cambio, pudo determinar la vida material y espiritual de tantos puertorriqueños, justo a partir de mi generación. Varias ideas centrales del libro las recupero con gran viveza. Esta vez las confronto con el escepticismo a que me han acostumbrado las vicisitudes políticas puertorriqueñas. Enrique Bird se lamentaba de que con el paso de los años Muñoz se fuera borrando como fenómeno afectivo. José Luis González me comunicaba cierta perplejidad, admiración y a la vez impaciencia con mi valoración histórica del fundador del Partido Popular Democrático. Se cumplía así la distancia entre un muñozista devoto, un marxista de gran imaginación, tengo dificultades, pero son momentáneas. De gran imaginación dialéctica, me refiero, claro, a José Luis, y un atrevido joven escritor. Recuerdo cómo en la presentación del libro a cargo de Arcadio Díaz Quiñones, Nilita Vientos objetó a que yo usara la palabra compasión para explicar esa decisión central en el pensamiento de Muñoz, es decir, su renuncia al ideal independentista con tal de sacar a Puerto Rico de la pobreza. Hoy argumento que a alguien formado en el catolicismo como yo se le hacía fácil el reconocimiento de una caridad obligada y cumplida, ese compartir la pasión del sufrimiento como valor profético y político. El marxismo siempre prohibió hablar de los pobres de la tierra. La lucha de clases sería la liberación del proletariado, no la consabida compasión. Por otro lado, en el libro muestro mi sorpresa ante lo que consideré las expresiones poco delicadas de Muñoz sobre la emigración puertorriqueña, es decir, cómo el problema puertorriqueño en el norte desaparecería, según él, con la asimilación cultural y política.
Hoy entiendo mejor esa aseveración. Él había llegado a esa edad en que el ingenio, las agudezas, están teñidas de cierta irritabilidad e impaciencia. Y en lo tocante a la emigración, fue profeta a la inversa. Hoy por hoy nos encontramos con el país dividido por la llamada diáspora y cómo esta, su relevancia política, hace todavía más conflictiva y difícil la solución de nuestro nudo gordiano. Ya la mitad de la nacionalidad vive la estadidad federada. Les recuerdo que en la entrevista uno de los interlocutores, el profesor Roberto Márquez, era puertorriqueño, hijo de migrantes. Algunos lectores extranjeros hasta pensaron que se trataba de una confrontación dramática, aunque ficción, concebida por mí, el enfrentamiento de Muñoz a su obra, tanto en lo que tocaba a mi generación isleña como a la desterrada por la gran emigración de los años 40 y 50. Ahora bien, todas esas valoraciones como que van perteneciendo a otra época. Han sido opacadas por la indiferencia, el olvido y, en el peor de los casos, nuestra mezquindad. Cuando escribí el libro, Muñoz todavía importaba mucho, apasionaba su nombre. Hoy en día se nos distancia en lo que resulta peor que la memoria rota, es decir, su cancelación por la memoria tendenciosa. Hoy por hoy he notado, sobre todo entre los independentistas, los más historicistas de las tres tendencias políticas de estatus, la inclinación a atribuirle a Tocqueville mayor protagonismo en la transformación de Puerto Rico que al propio Muñoz Marín. Esto es un insólito ejemplo de autodesprecio colonial. Como bien ha puntualizado Alex W. Maldonado en artículos recientes, Tocqueville siempre vio con gran escepticismo la operación manos a la obra. Supongo que el resentimiento es el reverso del agradecimiento. El otro siempre es el culpable de lo que no pude lograr. En La Guerra y la Paz, Tolstoy señalaba, si mal no recuerdo, refiriéndose al proteico Alejandro I, y cito: juzgar a un hombre que ha caído en desgracia y echarle a él la culpa de los errores de otros hombres es fácil, pero me reafirmo en que si algo se ha logrado en este reino fue hecho por él y solamente por él. Cierro la cita. Siempre he pensado que nuestra literatura puertorriqueña ha sido lastrada por la caricatura y la metáfora. Doy algunos ejemplos: insularismo, La Carreta, El País de Cuatro Pisos, La Guagua Aérea, La Memoria Rota, El País Invisible. Ahora seré contradictorio y autoindulgente. También usaré una metáfora, ello así con el único propósito retórico que me ocupa, es decir, la aclaración para ustedes de mis ideas sobre Muñoz Marín. Pienso que un discurso no es ocasión de argumentación dialéctica, sino de certeras imágenes. Luis Muñoz Marín nos legó un país a medio hacer. Quien haya recorrido los campos, veredas y callejones de nuestro paisaje rural, bien reconocerá esas casas que no se les pudo construir el segundo piso. Están las columnas, el varillaje expuesto y mohoso. Quizás se tiró la torta al piso de arriba, pero esta terminó convirtiéndose en tenderete. Las escaleras que suben a ese techo se quedaron sin pasamanos. Con el tiempo, esa estructura es cubierta por bejucos de puerco y retoños de meaitos. La casa ha quedado abandonada, va camino a convertirse en ruina adornada con vegetación,
hasta que una tormenta a la manera de María pueda desvestirla, devolverla a su misteriosa suspensión de propósitos. Por lo pronto se ha convertido en refugio, quizás hospitalillo de la barriada. Pensaba que esa provisionalidad era puertorriqueña y rural. Visité Martinica para el cumpleaños 80 del poeta M.S. Ser, el bate martiniqueño, y comprobé que no, se trata de una provisionalidad y abandono muy caribeño. Ya también lo había reconocido en Haití. Entendí perfectamente a qué se refería Naipaul cuando hablaba de países a medio hacer. De esto se trata. Nos dejó la zapata, empañetó algunas paredes, construyó la torta para el segundo piso. ¿Qué pasó con la clase dirigente que le siguió? Se dedicaron a criticar el grueso de las varillas y la calidad de los bloques, si la torta habría que pulirla o dejarla en bruto. En fin, se dedicaron no a construir sobre el legado, sino a desmerecer aquel esfuerzo por darles dignidad política y, sobre todo, el cobijo de una mejor vida a todos los puertorriqueños. En el peor de los casos, se dedicaron a vandalizar, a robarse las ventanas. Y nos debatimos todavía entre un Estado libre asociado verdaderamente libre o colonial, aunque todos seamos a la postre Estado libristas. Es el caserón destartalado que todos habitamos, el segundo piso que permanece siempre en veremos. Hay unos quizás que planteo cual condicionales un poco inclinados al lamento o al arrepentimiento. ¿Qué hubiese ocurrido de haberse incluido el desarrollo de nuestra agricultura como otro pilar del crecimiento económico? ¿Cómo concebimos el establecimiento y defensa de las empresas 936? ¿No sería esta la variante high-tech del monocultivo cañero? ¿No es la diversificación del capital y la mano de obra, de los recursos humanos frutos de la educación, aspiración de cualquier economía saludable? El proyecto socialdemócrata y de resonancia panamericana que fue el Estado Libre Asociado en su mejor momento y mediante el cual Puerto Rico fue más país latinoamericano que nunca en su historia colonial, hoy ya se ha derrotado aquí y también en Latinoamérica. La Venezuela democrática de Rómulo Betancourt se ha convertido en la autocracia chavista. El sandinismo ha degenerado en la dictadura de Daniel Ortega y su mujer. Cuba sigue siendo una dictadura estalinista de partido único. El Santo Domingo de Juan Bosch crece económicamente hacia una mayor desigualdad. Solo la Costa Rica de José Figueres ha podido escapar esta herencia latinoamericana autoritaria. El independentismo puertorriqueño, me entristece decirlo, ha sido cómplice por su silencio de esta siniestra tendencia autocrática de nuestra cultura política latinoamericana. El Puerto Rico forjado por Muñoz Marín y su extraordinaria generación se creó bajo aquel nuevo trato ideado por Roosevelt como corrección del capitalismo sin controles que desembocó en la catástrofe de 1929. En Puerto Rico, el pacto Tocqueville-Muñoz es el origen de una manera muy puertorriqueña de entender la sociedad civil y el poder político. Estamos acostumbrados a entender y anhelar espontáneamente, esto lo hemos visto en la pandemia, el bien común, la salud y el bienestar público, el derecho a la buena educación pública y la vivienda digna, también la subsidiariedad cultural. Todo eso lo consignó el Bate en aquellos discursos que, cuando lo conocimos en la distante y luminosa tarde de los 70, ya estaban cogiendo polvo, acumulados como copias amarillentas en cajas de cartón, allí arrinconados en el batey
distribuidos a los visitantes como un tesoro muy particular por la leal y severa doña Inés. Eran los manifiestos en que Muñoz defendía para su pueblo una vida material digna, aunque también modesta, llena de cultura y ambición por las cosas nobles, la ruta hacia una calidad de vida superior. Mientras nosotros dábamos este noble ideario por sentado, a la vez nos debatíamos en el discurso de la identidad cultural y la soberanía política. Los Estados Unidos había emergido de la Segunda Guerra Mundial con una identidad hegemónica e imperial, al mismo tiempo conflictiva a causa de las tensiones raciales. Ahora son ellos quienes se encuentran en una gran crisis de identidad, no el mejor momento para que consideren la asimilación de un territorio de distinta lengua y cultura. Es la metrópolis quien ahora se parece a nosotros. Se debaten en si cabe la posibilidad de transformarse en una sociedad bilingüe, multicultural y multirracial. Es una crisis de identidad que comenzó en los años 60 y que culmina con la elección de Obama y la reacción posterior. Es un momento ya no conservador, sino reaccionario en la política norteamericana. Nosotros que hemos conocido ese imperio desde su adolescencia, sabemos de su hipocresía y santurronería. Ahora vivimos un mundo al revés, más para ellos que para nosotros. Muñoz estaría de frente a un país difícilmente reconocible, dada la desaparición de algunas de sus más notables virtudes políticas, como lo es el respeto a la transición del poder político posterior a unas elecciones. La necesaria obligada renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación de Puerto Rico también hubiese sido una impensable derrota para su vocación democrática. Hacia el final de las tribulaciones de Jonás y también en la reconsideración que hice ya hace 20 años de este libro, hablo de cuán irrevocable e irreductible es una gesta política. En la crónica de mi encuentro con Fidel Castro, comparo esa cualidad definitiva que caracteriza la obra de los dos caudillos antillanos. Cito de la crónica: conocí a los dos caudillos en su vejez, en ese irreductible momento en que ya no hay regreso, es decir, los conocí más allá de cualquier lamento, reconsideración o arrepentimiento. Cierro la cita. Quiero matizar un poco esa impresión. Muñoz Marín siempre intentó, hasta el final de su carrera política, cuadrar el círculo, armonizar esas contradicciones que aún siguen vigentes en nuestra cultura política y cuya solución, que ya va siendo más permanente que provisional, está representada por el Estado Libre Asociado. Abogó por la extensión del voto presidencial, tan degradado ahora por el trumpismo y la derecha norteamericana, y el pago de impuestos federales en la medida de nuestro desarrollo económico. Ello resultaría en un ELA más libre que asociado o más asociado que libre. Fue una velada admisión de la dirección del país hacia una mayor dependencia con rumbo a la estadidad. Quizás así intentó por última vez cuadrar ese círculo, armonizar las profundas contradicciones de una cultura política que él heredó y también culminó con su particular visión del autonomismo histórico. La agenda nacional y sobre todo después de concluida la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal, deberá ser terminar lo que se comenzó en el segundo lustro de los años 40 y los primeros de los 50. La descolonización de Puerto Rico supone la necesidad impostergable de una mayor independencia económica. Es impensable que el estadoísmo pueda lograr la atención de Washington reclamando derechos para un territorio en bancarrota.
Los estadistas son como el pariente pedigüeño en el portal del caserón. No acaban de enterarse de las desavenencias en casa del patrón, de los desacuerdos respecto de la cultura, la raza y el idioma, ahora convertidos en odio e intolerancia partidista. Para que la independencia no resulte punitiva, tendríamos que resolver el dilema de la ciudadanía, también el acceso al libre tránsito entre la isla y el norte de la mitad de la población puertorriqueña que se encuentra en la diáspora. Solventar mediante la creación de riqueza un sistema de salud pública que ahora depende casi exclusivamente de fondos federales, lo mismo que la educación y la vivienda. ¿Garantiza la independencia los niveles de vida que hemos alcanzado? Obviamente no, ya lo dijo Rubén Berrío, una chuleta en vez de dos. Tendríamos que reinventarnos desde la austeridad. Estamos, por lo tanto, condenados a transitar el Estado Libre Asociado por buen tiempo. Seguirá siendo la solución a nuestras contradicciones históricas, culturales y económicas respecto de la ballena del norte. El estatus no está en issue, se nos ha impuesto nuevamente dado el Estado benefactor que creamos a partir de los 40, ello unido a la mala gobernanza de una clase dirigente en decadencia que nos llevó a la bancarrota y la pérdida de la escasa soberanía política. Para optar por nuestro destino último tenemos que ser más independientes. Quizás sea este el mensaje más profundo de la gestión muñozista. Cualquier reconocimiento formal de la soberanía, ya sea en la estadidad o la independencia, presupone un desarrollo económico, para que así no se trate de una catástrofe para nuestro bienestar material o una laceración permanente a nuestra dignidad como cultura y nacionalidad aparte. Le corresponde a la próxima generación lograr las bases económicas para un futuro cambio de estatus. Debería intentar esa generación unos entendidos mínimos sobre el desarrollo económico, dejar de lado ventajerías partidistas o supuestos ideológicos traicioneros como los que aceleraron la desaparición de las empresas 936, a la vez crear la capacidad para una buena gobernanza aún en la disensión política. Muñoz Marín también nos habló de eliminar el concepto de la pobreza. Palabras muy arriesgadas, dada la borrosa memoria del colonizado. Recientemente se anunció cómo y finalmente el gobierno federal destinará 180 millones de dólares para comenzar el dragado del caño de Martín Peña. Muchos de los habitantes del caño en entrevista periodística se alegraban de vislumbrar cómo se restauraría la belleza del caño. Evocaban hasta con añoranza paseos dominicales por sus riberas. Tienen que saber más que yo, estas personas mayores, de cómo se vivía en el caño durante los años 40, 50 y 60, parte de los años 70. Tienen el conocimiento y a ellos les corresponde el derecho a la nostalgia. Para mí esos testimonios resultaron perturbadores porque no es esa placidez lacustre lo que yo recuerdo, sino la omnipresente peste. Y supongo que tampoco José Luis González, el autor de En el fondo del caño hay un negrito, y quien en una de esas visitas de los años 70, a las que ya he aludido, se hizo fotografiar justo ahí en el caño, a la altura del desaparecido puente de Cantera, vestido con guayabera patricia, el rostro ladeado, el escritor asumiendo la metáfora de su cuento más misterioso y memorable, reclamando el personaje del niño Melodía, aquel territorio de su imaginación
aquella pobreza que quiso abolir hasta como concepto el líder político más grande que ha dado nuestra patria. Muchas gracias. Saludo, Carlos Fuentes. Amigas y amigos, una vez más, gracias a Edgardo Rodríguez Juliá. Yo les dije que iba a ser una ocasión memorable. No creo haberme equivocado. Una vez más te agradecemos a todas y a todos y a todes su comparecencia, en especial a Edgardo, y les deseamos una feliz tarde de lunes. Muchas gracias.